Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Estudiar la vida y la obra de Jesús de Nazaret es una tarea extraordinaria y grata. Es un proceso que nos permite descubrir que el Señor era una persona piadosa, responsable, digna, misericordiosa, firme, grata, pero sobre todo con sentido de dirección en la vida. Además, el Señor era un buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen rabino. Nos percatamos al estudiar su vida de acuerdo con los evangelios que era un predicador de excelencia, que era un maestro ejemplar, que era un profeta de visión. Su verbo era elocuente y sabio y buscaba llegar a la necesidad de las personas y responder a sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Al leer cuidadosamente los evangelios, descubrimos que hasta sus adversarios reconocían esa capacidad que tenía Jesús para enseñar, porque se decían unos a otros: este no nos habla como los escribas y los fariseos, ¿recuerdan? Nos habla como quien tenía autoridad. Hablaba con amor, con firmeza, con esperanza, misericordia, con paz y justicia, pues su palabra estaba al servicio de la voluntad de Dios. Su mensaje quería traducir la gracia divina en formas que la gente pudiera entender, pudiera comprender, disfrutar, asimilar, compartir. En efecto, su objetivo no era halagar la musicalidad del oído de la gente, ni congraciarse con los líderes religiosos, ni mucho menos hacer ningún tipo de relación o componenda con las autoridades políticas. Su palabra estaba al servicio de la bendición del pueblo de Dios. Su deseo era liberar a la comunidad cautiva. Cuando se presentó al mundo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Afirmó: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Añadió: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando vierte su corazón ante la necesidad de una mujer samaritana, le dice con gracia, con visión y autoridad: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Las palabras de Jesús eran claras y directas. Sus enseñanzas estaban al servicio de la gracia divina. Su doctrina estaba a la merced de la misericordia de Dios. Escuchen sus mensajes. Oíste que fue dicho a los antiguos, mas ahora yo les digo. Una forma de reinterpretar la ley de Moisés. Escuchen este: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así son los nacidos del Espíritu, porque afirma la importancia de cómo es que el Espíritu de Dios nos va moviendo en medio de los desafíos y las vicisitudes de la vida. Y cuando oraba, exclamaba: hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Porque la voluntad de Dios para Jesús de Nazaret no era un extra optativo, sino un requisito indispensable. En efecto, al estudiar los mensajes y los discursos del Señor, descubrimos su sabiduría, su compasión en el mensaje, en la tradición de los profetas de Israel, su interpretación de las leyes mosaicas, su aprecio por los salmos, su entendimiento de la revelación de Dios. Jesús de Nazaret era un rabino rural que hablaba con la virtud de la palabra del Señor y transmitía con autoridad la revelación que había recibido del Señor con su gracia y su poder. Presentaba con poder el mensaje del reino, la palabra que desafiaba al ser humano para que llegara a ser lo que Dios quiere que sea. Decía: venga tu reino, porque en el reino afirmaba la gracia de Dios que está con nosotros, y pregonaba y decía: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando estudiamos con detenimiento la vida y las acciones de Jesús, descubrimos un personaje especial que tiene un mensaje de Dios, un mensaje de salvación para la humanidad. Y ese mensaje divino rompe los linderos del tiempo, supera las limitaciones geográficas,
sobrepasa las posibilidades y las peculiaridades de cultura, de idioma, de razas. Ese mensaje sale del Oriente Medio y llega a las Américas, y llega a Nueva York, y llega a México, y llega a Panamá, llega a Puerto Rico, y llega a la congregación. Llega con el propósito de dar vida y vida en abundancia. Jesús era el enviado de Dios que llegó para darnos la gracia, la voluntad, la virtud de Dios. Vino para salvar, sanar, liberar, transformar, renovar, restaurar, reformar, para darle al ser humano la voluntad divina que le permitía volver a descubrir la imagen de Dios en su vida. Vino, pues odia las cadenas, rechaza las cárceles, porque está interesado en la liberación del ser humano. Este mensaje extraordinario del Señor se presenta en diversas formas. Se articula en discursos, en sermones, por ejemplo, como el Sermón del Monte, el Sermón del Llano. Se presenta también en oraciones. Las oraciones las usaba de modelo para darnos enseñanzas. Oíste que fue dicho a los antiguos, y oraba, Padre nuestro, con intimidad, alzando sus ojos al cielo, comenzaba a orar. ¿Por qué? Porque en la oración nos enseñaba sus virtudes, su mensaje de Dios. Pero sobre todo nos enseñaba en parábolas. Ora con humildad y sencillez. Pero el secreto del triunfo de Jesús de Nazaret estaba que tenía una vida orientada al servicio, humildad, diálogo con lo eterno, con la gracia de Dios. Nos enseñaba en los discursos, en las oraciones y ciertamente en las parábolas. Las parábolas contienen el corazón del mensaje de Jesús de Nazaret para la humanidad y la historia. Las parábolas contienen los mensajes fundamentales y las enseñanzas prioritarias de Jesús. Por ejemplo, las parábolas nos hablan del amor, la paz, el perdón, la misericordia, la espiritualidad saludable, la religión verdadera, la paz fundamentada en la justicia, la dignidad de los seres humanos. Si queremos saber y comprender bien lo que Jesús realmente dijo y lo que creía, debemos estudiar con intimidad las parábolas. Las parábolas que se incluyen en los evangelios son bastantes. Para algunas personas son 32, como yo pongo en mi libro. Quizás para otras 50, 52, dependiendo de cómo define el término. Para facilitar el proceso de estudio, yo divido las parábolas del reino en las parábolas del reino de Dios, las parábolas de los ciudadanos del reino y las parábolas de las características que deben tener las personas del reino, los valores que deben distinguir a las parábolas a los ciudadanos del reino. El objetivo de las parábolas es presentar la naturaleza extraordinaria de la revelación de Dios en imágenes que el pueblo pudiera entender, que el pueblo pudiera asimilar, que el pueblo pudiera disfrutar y ciertamente compartir. Y aunque podíamos comenzar con varias parábolas famosas, el sembrador salió a sembrar, parábola del sembrador, o la parábola del buen samaritano, vamos a estudiar tres parábolas, comentar tres parábolas que se encuentran en Lucas, capítulo número 15, que revelan el corazón mismo y el DNA de las enseñanzas de Cristo Jesús. Son tres parábolas teológicamente importantes para el Señor con un tema en común: las crisis relacionadas con las pérdidas y el gozo asociado a la recuperación y al descubrimiento de lo que se había perdido. El análisis de esas parábolas revela las diversas formas que Jesús utiliza para presentar y destacar y explicar el tema del reino de Dios. Es de notar, al estudiar las parábolas, que el contexto teológico general de estas enseñanzas es el de la gracia de Dios, es el del amor, de la misericordia divina, que se manifiesta en el mismo medio de las realidades humanas. Las enseñanzas
y la teología del reino y sus manifestaciones reales y concretas, como la misericordia, el perdón, el amor y la paz, responden adecuadamente a desafíos concretos, específicos, que tenían individuos, familias, comunidades, naciones, continentes o inclusive el mundo entero. Los problemas para Jesús de Nazaret son oportunidades para sacar lo mejor de nosotros. El reino de los cielos llega para bendecirnos. Los problemas llegan para que saquemos lo mejor de nuestra vida y los presentemos en el altar de Dios para bendecir nuestra vida y las personas que nos rodean. La lectura detenida de Lucas 15 pone de relieve una singular intención retórica y temática del Evangelio. En las narraciones se presenta una intriga maravillosa. Estas parábolas, 3 parábolas, están muy bien escritas y van desarrollando el tema de lo perdido y de lo que se encuentra. Y las parábolas culminan con una manifestación gozosa de felicidad cuando se descubre lo que se había perdido. Las respuestas adecuadas a las crisis de pérdida se relacionan en la teología de Jesús con la llegada inminente del reino de los cielos. Esa manifestación de la soberanía divina es la puerta que tiene la capacidad de mover las personas de la crisis a la esperanza. Dios no está satisfecho que usted se mantenga en el dolor, se mantenga danzando con las penas, danzando con las angustias, danzando con su cautiverio. El Señor quiere que usted de ese momento del dolor se ponga de pie, lo supere y sirva de liberación a su vida y de ejemplo y de modelo a la comunidad. La parábola de la oveja perdida, que es la primera, desafía directamente las percepciones teológicas y religiosas y sociales de la época, especialmente las expectativas de los fariseos y de los maestros de la ley. Presenta al Señor la parábola de una oveja perdida y el protagonista es un pastor que, de acuerdo con las leyes rabínicas, con las leyes de limpieza y de pureza, los pastores no seguían esos modelos. Para los rabinos, para los religiosos, los mejores ejemplos eran los de la religión, eran los del templo, eran los de la experiencia religiosa. Para Jesús de Nazaret, los mejores ejemplos eran seres humanos normales, con virtudes, con defectos, con gozos, con tribulaciones, ciertamente como los pastores de la antigüedad y ciertamente como nosotros el día de hoy. Cuando presenta estas parábolas Jesús de Nazaret, el ambiente era de tensión, de hostilidad. Los rabinos, fariseos y publicanos estaban deseosos de sorprender a Jesús en algún error doctrinal. De pronto, el Señor da una parábola y utiliza a un pastor que no era el mejor ejemplo que podía presentar. Las costumbres, los estilos de vida, las respuestas a las leyes de pureza ritual de los grupos beduinos y de los grupos del campo no estaban en continuidad con las expectativas religiosas y la limpieza de las autoridades del templo y de los oficiales de la ley. El ejemplo de un buen pastor que se fue a buscar una oveja no era el mejor para las autoridades religiosas. El pastor de la parábola, que no representaba lo mejor de la religión y la sociedad de acuerdo con los principios legales de la época, es el héroe del relato de Jesús de Nazaret. El ejemplo de Jesús no es del todo ortodoxo. El protagonista de esta historia es un pastor que no es el mejor modelo de la religión oficial. El gran mensaje de la parábola es que en el reino todos somos importantes. En el reino nadie debe perderse. Inclusive un pastor humilde y de campo tiene importancia en el reino, pues es una criatura divina y los seres humanos todos son importantes para Dios. En el reino nadie sobra, todos somos necesarios. Aunque sea un padre maltratante, Dios lo busca. Aunque sea un padre abusador,
Dios lo busca. Aunque sea una persona conflictiva e insana, Dios la busca. Aunque tenga dificultades de temperamento, genio y carácter, Dios la busca. Aunque sea una mujer herida por la vida, la cultura, la familia, el Señor la busca. Porque el Señor, como el alfarero extraordinario de todos los tiempos, está interesado en transformar vidas. Está interesado en moldear carácter. Está interesado en transformar resentimientos en contentamientos, en gozo y en gusto. Y aunque haya tenido una niñez infeliz, lo que le espera en el reino es la felicidad, es la liberación, es la restauración, el gozo, la paz, la dignidad, la integridad y la felicidad. En el nombre del Señor Jesucristo. En la parábola del pastor que busca la oveja, esa parábola le abre la puerta a la moneda, a la parábola de la moneda perdida. También destaca el tema del encontrar algo extraviado. El descubrimiento, en este caso, se relaciona con la alegría que se manifiesta en el cielo. La protagonista de esta parábola es una mujer que, de acuerdo a la sociología de la antigüedad, no era un buen ejemplo a seguir. Una mujer pierde una moneda en su casa, la busca, la vuelve a buscar y no se detiene hasta encontrarla. La protagonista es una mujer perseverante, una mujer que no aceptó el no como respuesta. En el entorno de la comunidad judía patriarcal de esa época, la mujer no era el mejor ejemplo. Sin embargo, Jesús de Nazaret indica: las mujeres son ejemplo de lo que Dios puede hacer en la sociedad. Las mujeres en la antigüedad no podían ser líderes. Sin embargo, esta mujer busca hasta que encuentra la moneda y luego organiza una fiesta para que era una líder extraordinaria, para demostrar el gozo que sentía. La ilustración de Jesús, usando a una mujer como modelo de acción y ejemplo, nos propicia y nos afirma la importancia de un liderato religioso sano, de una experiencia religiosa saludable, de personas que se ponen en las manos de Dios. Escúchenlo bien. En el reino toda la gente tiene espacio. Y en esta parábola las mujeres representan a las personas que están rechazadas, o enfermas, o marginadas, o oprimidas, angustiados, cautivas, ciegos. El pastor y la mujer, que en la sociedad antigua no se veían como buenos ejemplos de la sociedad, Jesús lo utiliza para demostrar y afirmar que en el reino todos somos importantes. En el reino hay espacio para todos. Jesús lo dijo con autoridad: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. El tema general del descubrimiento llega a su punto culminante cuando llegamos a la famosa parábola del hijo pródigo. Esta es una parábola especial porque quizá en vez de llamarla hijo pródigo, los dos estaban perdidos, no era uno nada más, la deberíamos llamar la parábola del padre perdonador. Esta importante enseñanza de Jesús posiblemente revela el poder del amor, el perdón, la afirmación divina. Es la palabra del Padre que ama y perdona, aunque el Hijo se haya ido lejos, con dolor, o se haya quedado en frustración. El mismo Padre perdona, el mismo Padre ayuda, bendice, libera y transforma. La perdición no está fuera del corazón humano, sino en lo profundo de su ser. Puede estar fuera, puede estar dentro del hogar, pero si su corazón está perdido, ciertamente está perdido. En esta parábola, la desorientación del hijo más joven se relaciona directamente con la falta del respeto al padre, la separación, la huida, la desgracia y hasta las posibilidades de muerte.
Su regreso al hogar es visto como volver a la vida. Regresar arrepentido al hogar se descubre como la salvación. Hay fiesta cuando regresa ese joven. El dolor de la pérdida es serio, pero el gozo del regreso y la salvación tiene dimensiones eternas. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en la tierra y en el cielo. La felicidad rompe los linderos históricos, llega hasta la eternidad. Dios quiere que el ser humano sea liberado, transformado, redimido, sanado, restaurado y que reciba la vida y la vida en abundancia que únicamente puede dar Dios y que pueda exclamar con seguridad: lo que me sucede es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En esta parábola, el tema de lo perdido se articula en dos vertientes. La primera es con un joven que decide abandonar el hogar y perderse. La segunda es un hijo que se queda en el hogar, pero tiene el corazón lleno de resentimiento, de angustia. La gente se pierde en el hogar. La gente se pierde en los hogares, en las escuelas y hasta en las iglesias. La gente se pierde cuando rechaza vivir a la altura de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. La gente se pierde cuando deja de amar, cuando deja de perdonar, cuando deja de darle la mano al caído. Se pierde cuando deja de congregarse, orar, bendecir a sus hermanos en la congregación. Se pierde cuando comienza a criticar a los demás sin darse cuenta de sus errores y sus dificultades. Se pierde cuando no perdona, cuando no muestra misericordia, cuando no apoya al caído, cuando no llora con el que llora. Los comerciantes se pierden cuando permiten que la avaricia y la injusticia tomen control de sus negocios y de sus decisiones administrativas. Los políticos se pierden cuando no toman decisiones basadas en la justicia y en el bien común, sino en la conveniencia personal o el beneficio de unos pocos a expensas del pueblo. En efecto, el centro teológico del Evangelio de Lucas se presenta en el tema del poder divino que tiene la capacidad y el compromiso de buscar lo perdido. Y esa búsqueda se relaciona directamente con el reino. Además, al final de la narración, el capítulo 15 de Lucas, se destaca el tema de la felicidad plena que se manifiesta con el descubrimiento y el retorno del hijo pródigo, del hijo perdido. Algo perdido se encuentra que genera gozo en la tierra y gozo en los cielos. Hay gozo eterno cuando alguien es encontrado. Hay gozo de Dios cuando alguien es liberado, redimido y cuando descubre que Dios está interesado en bendecir su vida, su familia, su comunidad y todo lo que le rodea. Si está perdido, no importa dónde usted se encuentre, Dios lo anda buscando. Ya sea que se pierda en el alcohol o en el mundo ingrato de las drogas, Dios lo anda buscando. Se puede perder en el hogar, en medio de una familia conflictiva y disfuncional. Dios lo está buscando. Inclusive se puede perder con mucha religión superficial y cautivante. Dios lo está buscando. Escuchen el Salmo. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde me esconderé de tu presencia? El Dios eterno deja el espacio sideral y el infinito para llegar a nuestra iglesia, para llegar a nuestro hogar, para llegar a nuestra vida y buscarnos, y buscarnos, y buscarnos hasta que nos encuentra. Porque su objetivo es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Detrás de estas imágenes de ovejas, monedas e hijos pródigos se pone en clara evidencia una magnífica teología de gracia, restauración y redención. Dios está preocupado por la gente que llora, por la gente que sufre, por la gente en angustia,
por la gente que ya no puede ni articular su dolor. Lo que salen son lágrimas externas y internas. Personas que ya no pueden articular su angustia. Dios está interesado en esas personas. Estas enseñanzas de Jesús ponen claramente de manifiesto que las experiencias religiosas saludables y la espiritualidad sana está interesada en bendecir las personas. No está interesada en la crítica angustiante. No está interesada en dejar que la gente se pierda. La experiencia religiosa saludable le da la mano al caído porque ama, porque perdona, porque ayuda a la gente en necesidad, porque le enjuga la lágrima a las personas que lloran, porque rompe las cadenas que atan los individuos y las familias, porque abre las cárceles que cautivan a las comunidades y a las personas, y porque el Señor ha llegado para ser un modelo de vida ejemplar para la mismísima gloria de Dios. Para Jesús de Nazaret, las experiencias religiosas y espirituales son muy importantes. Jesús de Nazaret era una persona religiosa, pero las experiencias religiosas y espirituales saludables deben fomentar e incentivar paz, justicia, calma, prudencia, seguridad. Deben fomentar gozo, felicidad, amor, perdón, misericordia. Una experiencia religiosa saludable lo hace ser a usted íntegro. Una persona íntegra de amor, de paz y de dignidad. No es una buena experiencia religiosa y espiritual si lo motiva el egoísmo. No es bueno. Si lo motiva y le da ansiedad, o lo hace una persona hostil, resentida, una persona que busca la revancha, una persona llena de mala crianza y de malas palabras y de malas actitudes y de irresponsabilidad, de inmadurez. Si lo motiva a no perdonar, no es una buena experiencia religiosa. Las tres parábolas de Lucas, con el tema común de algo perdido, apuntan hacia una experiencia religiosa que trasciende y entiende que las personas son más importantes que las ceremonias, las doctrinas o las interpretaciones de la ley. Mientras haya algo perdido y mientras haya alguien perdido, el maestro no escatima esfuerzos para buscarlo y encontrarlos, pues ese descubrimiento es una oportunidad extraordinaria para que se manifieste el perdón de Dios, para que se manifieste la misericordia divina y para que la revelación de Dios deje de ser teología y deje de ser una buena idea para convertirse en poder divino que transforma una persona. Una persona que pueda decir con seguridad, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una persona liberada, transformada, redimida, encontrada por Dios, es capaz de decir en medio de las pandemias, en medio de las enfermedades físicas y las angustias económicas, lo que me pasa es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El Dios del reino se materializa y se actualiza y se revela en las parábolas de Jesús de Nazaret. La gran enseñanza de las parábolas de Lucas 15 es que una de las características fundamentales del reino es la perseverancia y el perdón. Buscamos perseverantemente. Buscamos al que está dolido, el que está angustiado. Lo buscamos en la calle, lo buscamos en la escuela, lo buscamos en los trabajos, lo buscamos en sus hogares, lo buscamos en medio de una experiencia religiosa superficial. Lo buscamos porque el objetivo de Dios en Cristo Jesús es darle al ser humano libertad, darle al ser humano salvación, redención,
ayudarlo a ponerse de pie para que pueda decir con seguridad en medio de la existencia humana: lo que me sucede es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya sea una oveja, una moneda o un hijo pródigo, Dios está interesado en buscarnos. Y las imágenes son extraordinarias. La oveja significa el trabajo, la moneda, las finanzas, y el hijo, la familia. No importa dónde usted esté, en medio de una pandemia, en medio de una enfermedad que ha azotado la salud del pueblo y que ha herido casi mortalmente las economías del mundo, el Dios de la Escritura nos busca. El Dios de la Escritura nos sigue los pasos porque está interesado en darnos vida y vida en abundancia. Y cuando nos encuentra, hay gozo en los cielos y también gozo en la tierra. Que el Señor les bendiga. Y ha sido mi placer estar con ustedes.